los respectivos medicamentos. Dice la palabra allá en 1 Corintios capítulo 9, que cuando doy con el corazón, cuando doy con gozo, cuando doy con alegría, esa es la ofrenda que Dios bendice. Esa es la ofrenda que Dios multiplica, porque lo estamos haciendo de todo corazón. Así es que, mis amados hermanos, estamos muy agradecidos con ustedes. Gracias por el apoyo al ministerio pastoral. He tenido, no voy a decir que soy perfecto al 100%, he tenido mis fallas, pero creemos que mi Señor toma en cuenta el trabajo que hemos hecho de todo corazón. Previo a ¿cómo es la palabra? Lo que sucedió el día de ayer, un evento muy especial, me alegró mucho el poder contemplar que la Iglesia Dios es Amor haya sido el centro de bendición una vez más para muchas personas. Gracias a las hermanas de las directivas y de diferentes grupos de iglesia que colaboraron. No sé cómo estuvo, no he recibido el informe todavía, pero lo que sí pude ver es que hubo gente que fue atendida con todo el corazón. Así es que ánimo, mis amados hermanos, la vida sigue. No sé cómo voy a seguir, pero la iglesia debe de seguir adelante. Que el Señor use los líderes, que el Señor utilice a cada uno de ustedes como miembros. Y en esta mañana es una mañana de liderazgo. No vi el calendario, qué tema será hoy, pero hoy me informan de que van a haber elecciones de liderazgo. Y creo que el pasaje que tengo nos va a ayudar mucho a que analicemos, a que pensemos cómo ha sido mi liderazgo de aquí hacia atrás y cómo debe de ser el liderazgo de aquí en adelante, pero de acuerdo a la voluntad del Señor, no conforme a mi voluntad. Y quiero decir, Dios me tenga con sus fuerzas, estaré por acá. Así es que, mis amados hermanos, entremos de lleno y dentro de Santa Cena, y ahí vamos a hablar de cuántos mensajes el Señor me ha dado en esta etapa difícil, en esta etapa muy dura para mi persona y para mi familia. Así es que no he dormido, gracias mi hermano, no he dormido desde que me hicieron la última, ¿cómo se llama esa? Biopsia. Me sacaron 20 muestras de un solo y me dejaron como que estuviera golpeado de todo el estómago y no he podido dormir. Y gracias a Dios que logré dormir y le dije, Señor, quiero estar en la iglesia el día de mañana, y logré dormir el día de la noche. Gracias a Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces durante todas las madrugadas he estado leyendo estos últimos versículos de Jeremías,
haciéndole preguntas al texto bíblico. La mejor clave para poder tener una buena interpretación bíblica es haciéndole preguntas al texto para no cometer errores de una mala interpretación. Hay como 20 preguntas que hay que hacerle al pasaje para poder encontrar el sabor al texto bíblico. Después de hacerle 20 preguntas al texto bíblico, ahí mismo sale un gran semillero de aplicaciones para mi vida. Y qué delicioso se siente cuando las aplicaciones salen del mismo corazón de la palabra del Señor. Tengo acá una hoja donde he analizado palabra por palabra, y después de eso, después del semillero de aplicaciones para nuestras vidas, ya vienen y salen los puntos que necesitamos exponer y así poder tener bien en claro qué es lo que queremos comunicar. Algunos le han puesto, por ejemplo, a estos versículos la señal de las tinajas, del versículo 12 hasta el versículo número 14. Yo le he puesto, mis amados hermanos, yo creo que usted puso, perdón, mi hija, háganme el favor de tenerme mi teléfono ahí. Gracias. Yo le puse como título, y lo puse ahí gracias. Y lo puse ahí en el WhatsApp de la iglesia. Le puse como título el vino, una advertencia de autodestrucción. ¿Y por qué le puse esto, mis amados hermanos? Porque en el versículo número 10 encontramos la idea que tiene o que tenía en aquella época las personas de Judá y de Jerusalén. Porque Dios aquí le estaba hablando a Judá y le estaba hablando a Jerusalén. Y Dios está utilizando estas figuras porque las personas conocen el manejo del vino y saben que el buen vino es motivo de gozo, motivo de alegría, motivo de contentamiento, y tener una tinaja de vino en casa, es decir, que la casa recibirá prosperidad. Esa era la definición que tenían aquellas personas de Judá y de Jerusalén. Y lo mismo sucede con nosotros, que todo aquel que ve una botella de vino, se me olvidó traer la botella de vino, tenía la idea de traer la botella de vino, pero se me olvidó. Pero hoy en día es lo mismo que manejamos todos. Es decir, cuando estábamos fuera de Cristo, tener una botella de vino era motivo de alegría, era motivo de contentamiento, era motivo de decir, bueno, disfrutemos de esto porque esto es alegre. Y mis amados hermanos, ya que me trajeron esto, voy a ilustrarlo. Imagínense que esto es una botella de vino. Hay dos clases de personas
que demuestran su alegría al tener una botella de vino. Algunos toman el vino y hasta con 2 dedos agarran la tapita, agarran así la botella de vino con una especialidad, y ellos se llaman los bolos finos, los borrachos finos. Ellos se deleitan con agarrar la botella de esa forma, que hasta la tapita que ellos agarran, la agarran con mucha delicadeza. Otros no agarran la botella de esta forma, ni en la tapita de esta forma, sino lo que hacen es agarrar la botella del pescuezo y abrir la tapa, ya sea como sea. Eso se llama los borrachos más pobres que hay en la tierra. Pero ambos disfrutan, ambos se gozan de tener una botella de vino. Por eso dice el texto, oiga lo que dice en el versículo número 10. Vamos a ver. Versículo número 2. Así que diles, esto dice el Señor Dios de Israel, que todas las jarras sean llenas de vino. Ellos te contestarán, por supuesto, las jarras se hacen para llenarlas de vino. En otras palabras, por supuesto, si las jarras son construidas con una sola lógica, con un solo propósito, con un solo objetivo, de guardar el vino. Y cuando ellos decían, ahí en este versículo, por supuesto, cuando ellos escuchaban que las tinajas se llenaban de vino, ellos se alegraban, se ponían contentos y decían, este año va a ser un año de bendición. ¿Por qué? Porque el ícono de la alegría y del gozo en aquella época y el día de hoy sigue siendo el vino. Entonces ellos decían, es lógico, ¿quién no va a saber eso? Pero Dios, mis amados hermanos, usó esta figura para lo siguiente. Y yo quisiera, mis amados hermanos, no hablar del tema de Judá y de Jerusalén, sino que me gusta siempre aplicar la palabra del Señor para nuestras vidas y para que usted y yo en verdad lo pongamos en práctica. Versículo número vamos a ver, versículo 13. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, y he aquí que yo, lleno de embriaguez, a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se siente sobre su trono, y los sacerdotes y los profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Hermanos, Dios les dice, así como el vino es un producto autodestructivo, hoy les voy a decir,
si voy a usar este vino, porque así como el vino los embriaga, así también los voy a embriagar a ustedes. ¿Se recuerda del tema del calzoncillo que les hablé? ¿Se recuerda? Dios quiere mantenernos siempre unidos a su cintura a través de su palabra. Decíamos que el elástico significa la ley que Dios le puso al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel, siendo como fuera o como es, el pueblo de Israel tuviera el privilegio de estar pegado a la cintura de Dios a través de la ley. Y hoy en día, mis amados hermanos, Dios quiere, porque seguimos siendo igual, Dios quiere mantenernos pegados a Él a través de su ley. Y para eso les invito que abramos allá en Proverbios, en su capítulo número ese es el elástico que Dios quiere que la iglesia tenga, a pesar de lo que dice allá en Gálatas capítulo 5, versículos, nos ha hecho apartarse de Dios. Si hay algo que debemos de tener nosotros como liderazgo, mis amados hermanos, es no apartarnos de Dios. Dejar por un lado el orgullo, mis amados hermanos, porque el orgullo lo que hace es nos aparta de Dios, nos aleja de la palabra del Señor y nos aleja de tener el deseo de poder alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo debe de ser un líder? Un líder debe tener un corazón lleno de ¿qué? De humildad, de sencillez. ¿Y por qué, mis amados hermanos, debemos de ser sencillos? Porque el creyente que es sencillo, junto con Dios, conquista. El líder que es sencillo, junto con Dios, es aquel que siempre va a prosperar, no solamente en su vida espiritual, sino que también va a prosperar en su vida material. El que es, mis amados hermanos, humilde, el líder que es humilde, juntamente trabajando con Dios, a este líder siempre Dios le abrirá puertas para tener éxito sobre esta tierra. Y el líder que es humilde y trabaja con esa humildad junto con Dios, siempre se va a considerar en este mundo como un buen servidor al prójimo. Pero si no hay humildad, si no hay sencillez, amados hermanos, vamos al fracaso. Donde hay humildad, hay unidad de amor entre Cristo y el creyente. Solo una pequeña cápsula. ¿Se recuerda usted que allá en el gran trono blanco van a haber creyentes, entre comillas, y dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, Señor, pero si en tu nombre sanamos, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y esto. ¿Qué le va a responder el Señor, mis amados hermanos? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Quién les va a responder? El Señor le va a decir: a saber, no los conozco. Porque aquí en el cielo no entra nadie que ayude al prójimo.
Porque aquí en el cielo no entran por asuntos laborales. Aquí en el cielo no entran porque fuiste bueno allá en la tierra. Aquí en el cielo entran los que siempre han tenido una íntima relación de amor con Cristo Jesús. Ellos son los que entran. Ellos son los que entrarán. Así es que, mis amados hermanos, cuando usted y yo entremos a aquel juicio de Cristo Jesús, usted no va a decir: Señor, yo estoy aquí porque fui un buen pastor, un buen predicador, o porque fui un buen servidor. No, usted va a decir: estoy aquí por mi íntima relación que tuve contigo en este mundo. El trabajo que se hizo ayer delante de Dios no vale lo que se hizo físicamente, sino lo que vale es el mensaje de salvación que se le prestó a cada una de esas personas. Eso es lo que vale delante de Dios. Estos reyes ni trabajaron para el pueblo, sino solo se enriquecieron y velaron por sus propios intereses. Hay que ser buenos líderes, hermanos. Tenemos que ser buenos líderes, pero trabajando con Dios. Bueno, el diablo está tratando de destruir el matrimonio. Ahora hablemos un poquito de los sacerdotes. Hasta los sacerdotes Dios los va a emborrachar. Y es aquí donde me hizo reflexionar por un momento también nuestro Dios. Dice ahí en el versículo número 13, que se sientan sobre su trono, y los sacerdotes y profetas. ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son los líderes espirituales. Dile: Señor, pero ¿por qué tocas a los líderes espirituales? ¿Por qué tú los estás emborrachando? Dicen: es que ellos también han caído en el orgullo. Y por causa del orgullo han perdido autoridad dentro de la congregación. Mis amados hermanos, dentro de la iglesia de hoy, hay dos reinos que están luchando hacia adentro: el reino del cielo y el reino del mundo. En donde estamos viendo, mis amados hermanos, que lo que está predominando dentro de la iglesia es el reino del mundo. Y no está predominando el reino de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque nosotros los líderes hemos perdido autoridad. Y un ejemplo, solo un ejemplo, porque yo tengo muchos ejemplos para mostrarte cómo es que la iglesia ha perdido autoridad por causa de la pérdida de la autoridad de sus líderes. Veamos allá en 1 Corintios capítulo 11. No sé si me pueden dejar la versión, la nueva traducción viviente, mis amados hermanos, porque ahí está cabal lo que quiero manifestar.
Aquí en Reina Valera dice la palabra 9, Primera de Corintios 11:14. En la Reina Valera dice: ya no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es el pasaje correcto. Vamos a ver mis notas. Soy en 2 de Corintios. No sé si lo reflejaron, hermano. Ahí, por eso. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? ¿Lean? ¿Qué es vergonzoso, hermano? Que el varón se deje ¿qué? Crecer espiritual. Y en muchas iglesias notamos cómo el liderazgo ha perdido su autoridad como líder. No exhorta, no dice nada, no se procura para que dentro de la iglesia, mis amados hermanos, se puedan vivir, que podamos actuar conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, se ven tantas cosas dentro de la iglesia que es más, vemos que las influencias del mundo están terminando con las influencias del reino de Dios. ¿Para qué son puestas las autoridades, mis amados hermanos? No para ocupar un puesto y decir yo soy líder de la iglesia. Está puesto, mis amados hermanos, para poder velar que la iglesia viva conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿de dónde viene esto? He visto, mis amados hermanos, videos donde mucha gente se atreve a enseñar con grandes chongos en la cabeza. ¿Qué pueden enseñar? ¿Cuál es el ejemplo? Yo puedo enseñar esto, mis amados hermanos, y esto tiene poder. Y no dudo que esto tenga poder. Esto tiene poder. Pero me he dejado cambiar. Me he dejado cambiar de esta palabra, que es la diferencia. Por esa razón, mis amados hermanos, es que dice el Señor, por el orgullo, los sacerdotes, los líderes están lejos de mí. Los voy a emborrachar en su orgullo. Y por esa borrachería es que se aceptan cosas que Dios no quiere ver dentro de su casa, dentro de su familia. Pero tengo otros pasajes aquí, pero se me va el tiempo, mis amados hermanos. En Apocalipsis, en su capítulo número 3, nos va a hablar de último de la iglesia, de la Odisea. Las 7 iglesias están hablando acerca de las actitudes de todas las iglesias que han pasado sobre esta tierra. Y la última iglesia, que es la Odisea, es la última iglesia que nos está representando a nosotros. A ver, lea, mis amados hermanos, Apocalipsis, en su capítulo número 3, versículos 5 al 18. Veamos cómo ve Dios a la iglesia el día de hoy.
Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Qué dice en el 16? Pero por cuanto eres ¿qué? Tibio y no frío ni caliente, ¿de qué dice? Te vomitaré de mi boca. Allá en Jeremías le dice al pueblo de Jerusalén: los voy a emborrachar. Hoy en día dice la iglesia actual es una iglesia tibia. Una iglesia tibia. ¿Por qué es una iglesia tibia? Porque ha perdido su autoridad. Ya no estamos para velar por el orden. Y aquí, mis amados hermanos, varias veces hemos roto con el orden respectivo. Mezclamos lo espiritual con lo social. Y los líderes, qué bonito, hermanos, qué culto más especial. Delicioso el culto. Sin darnos cuenta que estamos trabajando en una tibieza como iglesia. El líder debe ser puesto especialmente para hacer que la iglesia sea una iglesia conforme al corazón de Dios. Porque una iglesia que no exhorta es una iglesia que no es iglesia, es simplemente un club social. Estás en pecado, venite, si son también pecadores. Venite. Mis amados hermanos, tibios. Ya por último, regresando a Jeremías, dice en el versículo 14: y los quebrantaré el uno con el otro. Los quebrantaré. En otra versión dice: los voy a hacer que choquen el uno con el otro. No solamente van a estar embriagados, sino los voy a chocar. Voy a hacer que se enfrenten. Voy a hacer que choquen entre ellos mismos. Pero me impacta lo que dice más adelante: los padres con los hijos igualmente. Dice que, hermanos, cuando un padre pierde la autoridad en su casa, pierde también la autoridad de los hijos. Y cuando ambos pierden su autoridad, ¿quieren? Una chocar, como dos cosas. ¿Por qué creen ustedes que aparecen peludos en la iglesia? Porque el padre no le dice nada a su hijo allá en la casa. Y cuando el padre le dice: mira, anda adelante, ¿qué hace el hijo? Lo confronta. No obedece, no está sometido a la voluntad de Dios. Y cuando el padre pierde la autoridad, mis amados hermanos, van a haber choques, y cuando van a haber choques, ese matrimonio, esa familia,
llegará, mis amados hermanos, a un fracaso total cuando no se dice nada en el hogar, en la casa. Así rapiditamente, hermano. Usted sabe, cuando Satanás le habló a Eva y le presentó el fruto, le dijo un montón de cosas. Y Adán ahí estaba con ella. Muchos dicen, ¿dónde estaba Adán? A saber, tal vez paseando por ahí. No, Adán estaba ahí con Eva. Y Adán, mis amados hermanos, cuando él empezó a escuchar cómo empezó Satanás a engañar a su esposa, él no dijo nada, se cayó. No le dijo, Eva, mira, alejémonos, porque esto no es de Dios. Ah, no, Adán no dijo nada. Luego, mis amados hermanos, Eva probó el fruto. Y hasta ahí Adán no dijo absolutamente nada. ¿Cuál fue el final? Adán, te doy un pedazo. Ni siquiera ahí dijo Adán, mira, Eva, no me voy a comer ese pedazo porque Dios dijo esto y esto y esto y esto y por lo tanto no lo voy a comer. No dijo nada. ¿Qué pasó? Se lo comió. Después de eso, ¿qué vino? Un caos en la familia. Por eso, mis amados hermanos, no debemos de guardar silencio de lo que dice Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Cuando ve usted que sus hijos se están desviando, tome autoridad. Hable, por favor, hermano. Porque si no habla de la autoridad de Dios en su casa, usted va a sufrir las consecuencias que sufrió Adán y Eva. Consecuencias duras, difíciles, que aún entre sus hermanos se mataron. Un hermano llevó el luto al corazón de Adán y Eva al perder a un hijo en manos de su propio hermano. ¿Quién tuvo la culpa? El que perdió autoridad. ¿Quiénes toman la culpabilidad cuando no hay orden dentro de la iglesia, hermano? Son los líderes, porque no usan el texto bíblico para corregir, para alimentar. Quiero manifestarles que a mí me dolió mucho en el corazón de un pastor